Ay, ay. Ok. Hola Rose, Hola Selvin, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Agarraste mucho pescado? No, voy a ir hasta mañana. Creo que mañana voy a ir a pescar por la noche. En Long Island. No, creo que voy a ir más para abajo, para New Jersey. Ok. Mira, Selvin, te quería preguntar, ya que tú estabas tocando ese punto ahí, hay algo que a mí no me queda muy claro todavía de esa parte y me gustaría oír tu opinión con relación a eso. Y es cuando dice el texto que si creemos que el Señor Jesucristo, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿te acuerdas esa cita? Yo no soy muy buena para recordar las citas bíblicas. Pero creo que así es que dice, Eso es primera de Pedro 3:18. ajá, dice muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, ¿verdad? Ajá. Creo que lo estoy diciendo bien. Cuando este texto dice vivificado en el espíritu, para ti, ¿cuál es tu interpretación de eso? ¿Qué es lo que significa vivificado en el espíritu y qué significa entonces, en ese mismo sentido, el hecho de que el postrer Adán es eterno, para decirlo de alguna manera? Ok. O sea que lo que está diciendo es que muerto en la carne significa que murió en la humanidad, murió su Ujú, humanidad, ujú, pero la palabra vivificado es de la palabra griega que viene a ser la palabra en inglés quickening. Significa ser vivificado, o sea, ser resucitado, viene siendo un sinónimo de resucitado. Él fue resucitado en espíritu, o sea, la palabra en es la palabra ev griega que significa es como de lugar, o sea, al resucitar, él resucitó en poder, o sea, él viene a ser espíritu, lo mismo que dice 1 Corintios 15 del 46 al 49, que cuando ujú, el primer Adán, en el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán todos son vivificados porque el ujú, segundo Adán es hecho espíritu vivificante. Viene a ser lo ujú. mismo de 1 Pedro 3:18. Él murió en la carne. O sea, la carne significa el humano, el El carnal. humano. Ujú, Correcto, porque esta creación es hecha de la tierra, hecha de la carne, y la segunda creación es vivificado. Entonces Jesucristo al resucitar viene a ser una nueva criatura que lo que vieron los apóstoles fueron apariciones de él. Fueron que Dios lo hizo aparecerse. Según Pablo, según Pedro, según Juan, lo que vieron fue que Dios lo hizo aparecerse. Pero Pero, Él es la nueva creación. pero entonces, Elmi, ¿cómo tú ves esta parte? Porque hay una parte en el Evangelio que es un poco compleja, que es cuando dice que Jesús, luego de que resucitó, estuvo con los discípulos, dice que permaneció 40 días con ellos. ¿Cómo Es tú puedes ver? correcto, fueron Ajá. apariciones. Oh, No era que pero estaban los 40 días durmiendo y comiendo todo el tiempo con ellos, sino que dice que si tú te fijas, Primera de Corintios arranca diciendo Pablo que va a predicar lo que a él le fue enseñado, ujú, que Cristo murió y resucitó y ya apareció a este, y ya apareció al otro, y ya apareció al mm, otro. Él lo ve como apariciones, y la palabra que está ahí es la palabra sinónima, la que está en 1 Timoteo 3:16, que viene a ser fanero. Es la palabra sinónimo de fanero, que significa aparición o manifestación. Si tú te vas, no sé si tendrías una Biblia en tu mano ahorita. ay, sí, sí tengo Biblia, pero yo llegué de Bueno, la dame un calle ahora y segundito. estoy aquí en Si tú te modo vas relax. a Hechos 10, mira, si tú te vas a Hechos 10, cuando Pedro Ujú, está en la casa de Cornelio, Pedro da este testimonio. Mira lo que ujú. dice Pedro. Mira lo que dice Pedro en el versículo 40, cuando le habla de la resurrección de Cristo. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día. Y ahí está la palabra, mira. Y hizo que se manifestase. O sea, ellos no entendían claramente que Dios hizo que Él se manifestase. ¿Sí ves? Ujú. Esa palabra que está ahí es que hizo que se manifestara. Si tú te fijas en la palabra,
que está en el texto sinaítico, por ejemplo, dice, hizo que lo pudieran ver visiblemente. Cuando tú te vas a la etimología de esa palabra, dice que es manifestarse o dar pruebas de algo cuando se es manifestado, o sea, cuando alguien lo ve. Ese versículo, esa palabra solo está 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Está en Hechos 10:40 y en Romanos 10:20. Mira, solo está en Romanos 10:20. Es bien interesante. Tú me acabas de aclarar una gran duda que yo tenía, porque ahora que tú lo dices, tiene más sentido la lectura, porque es muy descabellado pensar que Jesús resucitó y que cuando están los 12, que él llega donde está Tomás, que él le dice, entra tu dedo en mi llaga para que vea que yo mismo soy, y luego dice el relato que pide que le den de comer, o sea, un cuerpo glorificado, o por lo menos lo que nosotros hemos entendido como un cuerpo glorificado. Lo que no me haría sentido a mí es que ese cuerpo que tuvo una necesidad física cuando pide de comer, que luego esté 40 días entre ellos y que luego lo hayan visto irse vivo al cielo, todo eso es mucho para mí. Sí, Y o sea, perdón por mi ignorancia, pero tú sabes aparición. que es lo que uno le enseñaron. Uno está Correcto, yo básicamente sé, es que ese es el problema, desaprendiendo mira, para Rose. aprender. El problema es que, mira, como hay 2 líneas. Bueno, nosotros estamos en el centro, los que vemos la pura Biblia, el puro texto. Tú sabes que está por un rumbo los que vienen del judaísmo y los que vienen del cristianismo. O sea, 2 rumbos opuestos. Entonces, el que se sale del cristianismo se va al otro extremo, al judaísmo. Y a veces los que se salen del judaísmo se van al otro extremo, al cristianismo. Pero hay un centro, hay un lugar en el centro que sería lo que es la pura escritura. ¿Qué dice el texto? Comprobar las cosas con el texto. Entonces, solo está 2 veces esa palabra. Solo está 2 veces en todo el Nuevo Testamento esa palabra, que Dios lo hizo que lo vieran. Eso es lo que quiere decir. De hecho, Rose, te voy a dar otra prueba. Mira que cuando Cristo regrese, mira, en 1 Timoteo 6, mira lo que dice. Dios hará que vuelva a aparecer. ¿Sí ves? Si tú te fijas en... Aquí está. 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento, le está diciendo Pablo a Timoteo, sin mancha y sin mácula, sin mancha y sin represión, hasta, escucha, ahí está la palabra, mira, hasta ¿ves? Aparición, ¿ves? Esa es la palabra epifanía. Esa es hasta la aparición. Todas las veces que está la palabra aparición, la de Tito 2:13, la aparición de nuestro Dios y su Salvador Jesucristo, está aquí. Pero lo que te quiero apuntar es el siguiente versículo. La cual, o sea, esta aparición, mira quién, la cual la mostrará. Escucha bien, a su tiempo, el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, el Padre va a mostrarlo. O sea, lo hará. Esa es la mismita palabra deipnao, que está en Juan 14:9, cuando Tomás le dice, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. O sea, Dios dará pruebas de su aparición. ¿Sí notas? O sea, que Cristo, cuando Él se apareció, fue que Dios le permitió para darle pruebas a sus apóstoles de que realmente era Él el que había muerto, ese mismo que había resucitado. Por eso se le presenta con las heridas a Tomás, porque Dios lo hace aparecer para que lo prueben y lo puedan ver que era Él mismo en carne. Por eso ellos sea, decían, que era como una Cristo fue forma de manifestado en fantasma. carne. O sea, que cuando ellos lo veían era una forma, era como en forma de fantasma, que Dios lo hacía aparecer. Él, de hecho, los reprendió. En Lucas 24:48 y 49, Jesucristo les dice, ved que yo sí tengo carne y hueso, un espíritu no tiene carne y hueso. Pero entonces, es ahí donde yo estoy perdida, espérame, que todavía estoy un poco perdida. Ok, te pongo en contexto. ¿Te acuerdas cuando a Abraham se le presentaron los ángeles? Bueno, eran hombres, pues normales, carne y hueso. Bueno, pero es poder, dice son que poderosos. dice que uno de esos era Yahvé. No, ninguno era Yahvé. Los 3 eran 3 hombres, pero quiero que yo tengo ese tema, si lo quieres buscar, se llama Abraham vio la Trinidad.
Ay, pero es Jesucristo. sarcásticamente. Escucha, 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 La escucha. Trinidad en Se llama Génesis. Abraham vio la Trinidad, se ve sarcásticamente. Abraham vio 3 varones. Dice que fue Jehová que se le apareció, pero él vio 3 varones. Lo que Ujú. quiere decir el escribe es que Jehová se dio a entender a través de estos 3 varones, pero la gente cree que es que esos 3 varones eran Jehová. Mira, te explico. En la Biblia vas a encontrar que cuando se aparece un ángel, a veces se aparece varias veces otro ángel de una jerarquía más alta con él. Sucede con Daniel, que Daniel está con un ángel, pero hay otro que le grita, enséñale a Daniel la visión, o sea, le da órdenes a este ángel. Hay un ángel que trae la voz cantante y vienen otros con él. En Zacarías 2, tú encuentras un ángel dándole la orden a otro ángel que le explique a Zacarías la visión. Entonces tú vas a notar que hay una jerarquía. Cuando estos 3 varones se le aparecen a Abraham, uno de ellos representa a Yahweh directamente, porque cuando habla, uno se queda hablando con Abraham y Ujú. este habla como si fuera Yahweh mismo. Sí, porque es el que le da la promesa a Sara, es el que le dice Es volveré a correcto, ti. pero no era Entonces, Dios, sino que era su mensajero, el que pero, lo envió en ese momento para darle el mensaje, porque ese es el mismo que le dice y le dijo, llegado el tiempo vendré a ti ujú, y tu esposa concebirá. ¿Sí ujú. ves? Entonces, cuando lees en otro lado, dice que fue un ángel el que le habló a Abraham de esta promesa. ¿Me podrías dar esa cita donde, por favor, porque esa, donde se refiere a la cita de Abraham y Mira, que dice que es un ángel? escucha, mira lo que dice. Vamos a ir a Génesis. Yo este tema lo tengo en YouTube. Todo esto lo tengo en YouTube yo. Si tú te fijas, el ángel le va a decir, en el verso 10, escucha lo que dice. ¿Estás en En Génesis 18? Génesis 18, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde? Le dijeron, o sea, están hablando los 3. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Ahora escucha, verso 10 en singular. Entonces dijo, ¿quién dijo? Uno de ellos. De Ujú, cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y ves? Entonces, uno de estos 3 varones, que en el versículo 1 dice que son 3 hombres. Si te fijas en el versículo 2, Génesis 2, 18, 2 dice 3 hombres, o sea, 3 varones. Ahora, primero dice que más se le adelante, apareció Yahvé y luego dice que son 3 varones. Ujú, correcto, o sea, el escriba está diciendo que la aparición que Yahvé se le presentó a Abraham se le presenta por medio de estos 3 varones a quien manda como mensajeros. Pero yo quiero que te fijes en el verso 16. Y los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma. Estos varones se van para Sodoma y Gomorra. ujú. Verso 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hasta Sodoma. Ahora, lo curioso que en el capítulo 19, verso 1, ya no dice varones. Llegaron pues, ¿quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron? Llegaron pues, ¿quiénes? Ángeles, Dos ángeles. Malak. 2 mensajeros. ¿Ves? Ujú. Entonces eran 3. Esos 3 varones eran 3 ángeles. Sí, pero se quedó uno con el que se queda con Abraham Estoy de todo el tiempo, acuerdo. es Entonces, Yahvé, según el relato. quiero que te fijes bien lo que estás diciendo. No, 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 según el Abraham, relato, yo, sí, yo, yo estoy Abraham en el está pedazo hablando con donde... Yahvé. Ajá. Abraham está hablando con Yahvé. Pero Ujú. quiero que tú entiendas lo que te voy a explicar esta noche. Ok. Cuando Abraham empieza a hablar mira lo que dice en el verso 13. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Ahí dice que es Yahweh hablando, ¿correcto? Ujú, ujú. Pero dice que eran los 3 varones hablando con Abraham. ¿Sí ves? Entonces, quiero que tú notes que el speaker, o sea, el orador,
vas a ver que el que está hablando con Abraham realmente no es Yahweh. En el propio relato se nota que el que habla en lugar de Dios. Si tú te fijas bien, mira lo que va a decir en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Escucha, él está preguntando, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Verso 15. Entonces Sara negó diciendo, y ahí hablan, ahora verso 16, y los varones se levantaron y se fueron. Verso 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Lo que ha Abraham de hacer. lo que he de hacer. Escucha bien cómo va el relato. Pareciera que es una plática directa. Y verso 18, habiendo de ser. Y tú notas lo que dice el texto. Y Jehová dijo. ¿Quién está diciendo eso? El escriba. Pero es que cuando tú sabes, Elvin, que esa es una lectura bastante compleja. Yo me he pasado horas en debate con ese tema. Porque Bueno, es pero aquí que estamos yo sé leyendo que el texto. yo sé que tú eres muy apegado a lo que dice el texto y yo también soy muy fanática del texto, de lo que dice, no de lo que yo me quiera imaginar. Pero es que es muy difícil desvincular al personaje que se queda con Abraham por muchas cosas. En todo momento se está dirigiendo a Abraham como si fuera Yahvé y le está diciendo, Yo estoy de están acuerdo. negociando cuánto hay, pero yo no te voy a Yo no encubrir lo tengo que yo ningún haré. problema con eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero quiero que Entonces, sigas la lectura. Fíjate en el verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta cada vez más. Ahí le está hablando. Verso 21. Descenderé ahora a y Sodoma. veré si han... ¿A dónde va a descender? No ha A descendido Sodoma. a Sodoma y Gomorra. No, ¿Verdad que no ha porque descendido? no va, supuestamente el relato dice que se quedó con Abraham y No, básicamente es pero, como que pero si no te están... adelantes, no te adelantes. Verso 21. Descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Ok, nota lo que dice. ¿Qué sucede en el siguiente versículo? Que se van los varones para Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el que dice que va a descender a Sodoma y Gomorra? Jehová, ¿verdad? ¿Cómo descendió Jehová a Sodoma y Gomorra? Si fueron dos Sí, ángeles que llegaron allá. según el relato, iba hablando con Abraham todo el camino y lo raro es que No es más eso lo que adelante no es eso hay lo que dos Yahvé pregunté. más adelante. Pero es que no es eso lo que pregunté. Voy a volverte a preguntar. En el verso 21 dice, descenderé ahora a Sodoma, ¿correcto? En el verso 21. Pregunta, ¿quiénes llegaron a Sodoma? Los dos ángeles, los dos Entonces, mensajeros ¿cómo es que primero. Jehová descendió a Sodoma, a Gomorra? Sí, pero que los dos ángeles se fueron primero, según el relato. No me Y él estás se quedó entendiendo con Abraham. nuevamente. No me estás entendiendo nuevamente. ¿Cómo es que Jehová llegó a Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue el que llegó a Sodoma y Gomorra? Para mí fue Yahvé. Los ángeles. Ok, los dos que llegaron donde Lot fueron los dos que salieron primero. Correcto. Y luego, según el relato, llegó Yahvé. No me estás entendiendo. Estás poniendo palabras en el texto. Vuelvo y te pregunto. Dice en el versículo 21 que él va a descender a Sodoma y Gomorra, ¿correcto? Para ti, cuando dice descender, ¿qué tú estás entendiendo por descender? Bueno, eso es el punto que te quiero explicar. Cuando Dios dice que Él descenderá, Él desciende a través de alguien. Es sus enviados los ejecutores de lo que Él va a hacer. Los que llegan a Sodoma y Gomorra son los ángeles, no es Dios. ¿Notaste el punto? Te lo pruebo con el capítulo 19. Mira lo que dicen los ángeles en el capítulo 19. Mira lo que dicen. Verso 12. Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más?
Y le dice que saque todo. Mira lo que dice el verso 13. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor ha subido de punto delante de Jehová. ¿Vistes? ¿Quiénes son los que descendieron a Sodoma y Gomorra de parte de Jehová? 2 ángeles. ¿Quién es el que la va a destruir? Los ángeles. Dios descendió, sí, pero es a través de sus ángeles. O sea que Dios no es el que mandó. Pero el crédito se lo da el escriba a Dios. Luego, ¿cuándo van a destruir? ¿Cuándo van a destruir? Dicen, Jehová, dicen ellos, nos envió a destruirla. Primero dicen ellos que ellos la van a destruir. Después, los propios ángeles dicen, Jehová va a destruir este lugar. Fíjate bien en el verso 14. Mira lo que dice el verso 14. Dice, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pregunta, Ros. En el verso 12 dicen ellos que ellos la van a destruir. Pero en el verso 14 dicen que Jehová la va a destruir. Ahora, dime tú la respuesta. ¿La destruyó Jehová, sí o no? Obviamente, porque es por orden de él. Eso es lo que está sucediendo en la plática con Abraham. El ángel está representando a Dios, hablando con Abraham como si fuera Dios. Igual los ángeles están representando a Dios en Sodoma y Gomorra. Al destruirla a ellos, es Jehová que la destruye. Si Jehová les ordena, es porque Jehová la quiere destruir. Al cumplir esa misión ellos, están cumpliéndolo en nombre de él. Dios, todo lo que hacía, lo hacía a través de los ángeles. Se llama Shalia o Shalia en el sistema hebreo. Shalia es representación. En cada lugar que tú encuentres es un ángel. En la zarza se le aparece un ángel. Cuando tú lees en Hechos capítulo 7 versículo 34, mira lo que dice Esteban. Hechos 7:34, mira lo que dice Esteban. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido. ¿Quién descendió? ¿Jehová descendió a Egipto? No, fíjate en el verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y juez por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Por medio de quién llegó Dios a Egipto? Un ángel era el que estaba haciendo el desastre. Pero dice que Dios. Todo esto es pura agencia, Rose. Agencia. Cuando tú ves, mira, observa. Te voy a dar para terminar este punto. Tú sabes lo que Jacob le dijo a sus hijos. Dijo que se le apareció Jehová, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Jacob sí, le relató a sus hijos, Jehová el omnipotente se me apareció. Bueno, eso está en Génesis 48. Ahora, Rose, versículo 3. Dice, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y dijo que mis descendientes serían como la arena del mar. Ahora te pregunto, Rose, ¿realmente Jacob miró a Dios? ¿Se le apareció Dios a Jacob? No. No, el texto dice que luchó con el ángel de Jehová. No, eso no es lo que estoy preguntando. Escucha, el problema es que cuando tú hables con un unitario tienes que escuchar bien la pregunta. Nosotros hacemos trampa con la pregunta. O sea, no es que hacemos trampa, sino que somos derechos al preguntar. Jacob dice que se le apareció el Dios omnipotente y le dijo que iba a ser su descendencia como la arena del mar. ¿Ya viste? Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, Jacob, ¿en dónde miró a Dios? ¿Dónde se le apareció Dios cuando le dio esa promesa? En un sueño. Fue que soñó con una escalera, que Jehová estaba arriba de la escalera. A eso le llama Jacob, se me apareció Jehová. Ese día fue cuando le dijo Dios a Jacob, Dios en el sueño le promete a Jacob que le hará una descendencia como la arena del mar.
Pero, y si era Yahvé que se apareció a Jacob ahí, ¿por qué le pusieron al sitio Betel? Vuelvo y te digo, la percepción de la persona fue esa. En Génesis 32, versículo 12 dice, ahí está la promesa donde Dios le dice, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar que no puedas contar la gran cantidad. Pero eso es en un sueño. Cuando él termina, correcto, cuando Jacob termina el sueño, dice que vio a Dios. Pero si tú te fijas, no lo vio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En el capítulo 28, versículo 10 en adelante, Jacob es ahí donde sueña. En el versículo 11, y soñó que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo, y fue un sueño. Y en el versículo 14, tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al oriente, al occidente. O sea, ¿qué es lo que quiero para aclararte todo el punto? Una cosa es la tradición oral israelita que dijo la persona. Por ejemplo, Manoa y la esposa dice, hemos visto a Dios. Pero Rose, es ridículo creer que ellos vieron a Dios. Es un decir. La palabra visto en la Septuaginta es la misma palabra que está en el Nuevo Testamento. Mostrar, entender, percibir. La mismita palabra que está en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, es la misma que se usa en el Nuevo Testamento. Percibir, mostrar, entender. No es solamente ver literalmente. Entonces, cuando el papá de Sansón dice, "Oh, hemos visto a Dios", y lo ridículo, pero de lo ridículo del cristianismo es creer que ellos vieron a Dios, cuando los propios ellos le dicen clarito, pero ellos, dice el texto clarito, pero es más, ellos entendieron que este era un varón de Dios. ¿Estás notando? O sea, Jueces capítulo 13 te lo deja clarito. Una cosa es lo que ellos dijeron, pero el escriba te está diciendo clarito, mas ellos entendieron que era un ángel de Dios. O sea, una cosa es lo que ellos dijeron, hemos visto a Dios, y otra cosa el escriba te está aclarando. El escriba te deja claro que lo que sucedió es que ellos, al tener el contacto con los mensajeros de Dios, dijeron, ¡ah! Hemos visto a Dios. Pero el escriba te lo está diciendo, el judío que fue el escriba, te aclara y te dice, ya él tiene un entendimiento que a Dios no se le puede ver. Entonces él dice, mas ellos entendieron que habían visto un varón de Dios o un ángel de Dios. De hecho, sería lo ridículo de lo ridículo de lo ridículo creerlo, que lo vieron si en el último versículo el propio Manoa le pregunta el nombre al ángel. ¿Y qué le contesta el ángel al terminar? ¿Qué le contesta? Le dice, ¿mi nombre es importante? ¿Acaso mi nombre es importante? En el versículo 21 dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que este era un ángel de Jehová. Si notas lo ridículo de lo ridículo de lo ridículo, ¿creer que vieron a Dios? Si ellos mismos están diciendo que es un ángel. O sea, Sí, claro, eso es lo en que yo ese digo. relato en el relato es bastante claro en el tema de Manoa. En el tema de Jacob, si te soy sincera, no lo había visto desde ese punto de vista, lo voy a volver a repasar. Sí, es un sueño, es un sueño. Y Sí, él porque dice que vio a Dios. las conversaciones de los sueños, al igual que como el ángel cuando habla con José, porque en el relato habla con María el ángel, pero entonces cuando es con José es a través del sueño, no Sí, físicamente ahora como se le aparece a llevarte María. a otro texto. Quiero que vayas a Oseas capítulo 11 conmigo. Mira lo que dice Oseas capítulo 12. Mira, los profetas entendieron que no vieron a Dios. Era un ángel que vieron. O sea, lo que diga el catolicismo o el judaísmo falso, eso a mí no me importa. Me importa una vaina lo que diga los rabínicos. Si tienen 6, 7 creencias diferentes, pues. ¿Y para ti ese ángel era un mensajero como un hombre o para ti eso tiene una connotación Los divina? ángeles son hombres, Son personas, ok. Pues sí, son personas, pero o sea, no son personas creadas como Adán, sino que son hombres. Pues la gente se los figura con alas. Yo no creo que los ángeles tengan Exacto, alas. te pregunto eso porque cuando se habla de ángeles, normalmente la gente asocia ángeles con seres No. alados.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos unitarios bíblicos, nosotros no somos cristianos ni judíos. Ok, mira lo que dice en Oseas, capítulo 12, verso 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Le halló y ahí habló con nosotros. ¿Va? ¿Qué entendió el profeta Oseas? Oh, el profeta Oseas entendió lo que dice el cristianismo, que Jacob peleó con Dios. No, la palabra hebrea que está ahí, peleó con Dios, no significa contra Dios. Peleó de acuerdo al plan que Dios tenía. Jacob luchó orando, clamando delante de Dios, y este varón que estaba frente a él era como su verdugo esa noche, hasta que Jacob se humilló en tierra. Ese ángel no permitió que su hermano lo matara. Y Jacob dice que luchó con Dios, no dice que luchó contra Dios. Luchar con Dios es lo mismo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento, que nosotros, cuando nosotros estamos en oración, estamos en lucha con Dios, o sea, del lado de Dios. Por fin en toda su vida Jacob hizo algo que agradó a Dios, y esa noche le cambiaron el nombre, porque has vencido, le dice. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No dice has luchado contra Dios y contra los hombres. Has luchado con. O sea, luchar con no es lo mismo luchar contra. Entiendo. Te agradezco, me hiciste ver muchas cosas. Voy a revisar los textos de nuevo porque es como te digo, o sea, veo a tus amigos abajo diciendo suban a un católico para que haya discusión porque está muy aburrido. Normalmente cuando este tipo de enseñanzas se dan así de manera No les calmada, gusta. tú sabes que No a la les mayoría gusta. de Ellos la gente quieren no le vernos. gusta. A ellos les gusta vernos agarrándonos del pelo y esto y lo otro. No saben Pero yo. así no se aprende, o sea, en realidad Si uno yo aprende debato. Yo debato porque me retan. Yo no. Mira, yo ya mostré mi punto en este año y medio que tengo en TikTok. Irrefutable. Tengo 31 debates en YouTube. Anda a verlos. Ahí los tengo. 31 debates con testigos de Jehová. Todo el que me ha retado he debatido con él. Y yo no tengo ningún problema. Entre más académico sea, más rápido lo debato. Porque sé que más niegan el texto. Bueno, nada, Ok, Selvi, te te digo, agradezco. antes de que te vayas, mira, tengo un video que se llama Abraham vio la Trinidad, donde explico claramente ese punto. Lo que pasa es que yo no estoy en mi casa, estoy en Nueva York y no tengo toda mi logística aquí. Estoy en un cuarto y de ahí estoy transmitiendo. Pero el video se llama, mira, tengo los detalles, dice, Abraham vio la Trinidad, predicador Selby. Ajá, mira, en el portal sale la foto que yo uso en mis perfiles a veces. ¿Miró Abraham a la Trinidad? Es una pregunta. ¿Abraham miró la Trinidad? PR Selvin Cruz. Hace 11 meses posteé ese video y dura 58 minutos. Está con todos los detalles, lo que es el Shalía, los detalles de lo que es la agencia divina, cómo Dios se comunicó con todos los profetas, y tengo varios detalles ahí. Cuando se comunicó con Daniel, vino un ángel a hablar con Daniel, pero vino otro ángel más exaltado a dar orden, Zacarías, con Moisés. Tengo varios ejemplos de que cuando Abraham habla con los tres, pero hay uno que es el que lleva la voz y es el que habla de parte de Dios. Pero hay un momento en el video que tú vas a notar que yo lo muestro en el texto hebreo, donde hay un cambio, donde el que está hablando con Abraham habla en lugar de, se nota, ahí lo vas a ver en el video. Yo mañana lo veré así con Biblia en mano, puedo ir marcando los textos y puedo ir haciendo un estudio más profundo, porque sí que el tema de Génesis, el tema de Abraham y los tres mensajeros, luego Jacob, y son varios temas, el tema de Jesús, que fue donde empezamos, porque Buenísimo, este asunto, sí. Esa parte estuvo buena. Este asunto de que Jesús resucitó y que pidió de comer y que estuvo 40 días entre ellos y que luego lo vieron irse vivo al cielo, tú sabes que eso suena muy fantasioso para la mente actual. O sea,
La fe Bueno, el asunto es obviamente lo que soporta todo, pero... es mi manera de Ujú, verlo, es que él fue permitido por Dios, ¿verdad? Pero él tenía una misión que cumplir porque él es el Melech Tzadik, tú sabes que él es el sumo sacerdote. Entonces, él tenía que quedarse para cumplir algo que Dios le dejó que hiciera. Luego, él fue desaparecido de la mente, fue desaparecido de su vista. Dice que una nube lo cubrió, lo desapareció de sus ojos. Oye la palabra que está ahí, es la palabra opuesta a aparecer. Dice que una nube lo desapareció o lo ocultó. Luego ujú. los ángeles usan la palabra opuesta y dice, así como le habéis visto ir, así aparecerá. Si ves, ahí mismo está la respuesta. Fue que Dios, el Mesías, entró, o sea, trascendió, es lo que quiere decir. Según el libro de Hebreos dice que Cristo trascendió, es nueva creación, trascendió. Y es Dios que lo va a mostrar nuevamente. Bueno, tengo muchas preguntas, pero no voy a abusar de ti. En otra ocasión subiré para hacerte otras preguntas porque me quedan 2 o 3 temas que Está tengo en la bien. mente que son bastante interesantes. Uno de ellos, no para que me responda ahora, pero para que lo sepas, es si para ti Pablo en algún momento vio a Jesús como la esencia del Padre o lo vio como un Dios asignado, así como fue Moisés o como otro, por asignación. Esa sería una pregunta. Y la otra, que no es menos importante, es ¿cómo ves tú el tema del Mesías Ben Yosef? Porque no he estudiado a profundidad el tema del Mesías Ben Yosef por la línea de Benjamín, pero sí he estado últimamente analizando eso porque encontré a alguien que me sembró la espina y he estado mirando unos textos ahí que, si te soy sincera, no los acabo de entender todavía, pero... Bueno, cuando quieras podemos tener una conversación y te contesto rápido, eso no tiene necesito que cómo miraba Pablo a Jesús. Pablo miró a Jesús una figura igualita como Moisés, con la diferencia que Pablo lo ve, como lo decían los profetas, que sería exaltado por sobre todos. Y lo vas a Ujú, encontrar en Romanos 1.4, en Romanos 9.5, dice que Él es sobre todos. ujú. Él mismo lo dijo, Jesucristo lo dijo, a Nicodemo se lo dijo, el que del cielo viene es sobre todos, pero no se refiere que viene del cielo literalmente, sino el que vino de parte de Dios, que no vino por la ley de Moisés, que no vino Ujú. asignado por el Sanedrín, está hablando del que fue asignado por Dios. De hecho, hay Eh, una palabra griega que se llama la palabra horizo. La palabra horizo, Pablo la usa en Hechos 17:31, dice, Dios va a juzgar este mundo a través de aquel hombre a quien él horizo, a quien él designó. En Romanos 1.4, Cristo para Pablo fue designado hijo de Dios. Para Pablo, la designación hijo es una designación de parte de Dios. No es que Dios tiene hijos literales ni nada, ni engendra hijos en humanas, sino que ujú. para Pablo es designado. La palabra horizo es la palabra que tú encuentras en Romanos 1.4 y es la palabra que Pedro menciona en la casa de Cornelio. Dice que Dios lo designó como el juez de vivos y muertos. Es lo mismo que se usa en la Septuaginta para Moisés, que Dios lo designó Dios a Moisés. Es la mismita palabra. Y le llama a Dios, de hecho, porque en el texto cuando Moisés es enviado a Faraón, el texto dice, tú le serás Dios ante Faraón, tú Correcto, serás Dios Dios por ante Faraón. designación. O sea, Ujú. una persona a quien Dios le da la autoridad sobre la naturaleza. Porque otra Lo cosa, mismo. Selvi, la gente ha malinterpretado mucho esa palabra Dios, que de hecho no existe en el texto hebreo, porque Dios es un título también, en realidad. Sí, pero es que Dios es en español. No le hagas caso de la palabra en español. Nosotros tenemos que hablar nuestro idioma sin avergonzarnos. Sí, claro, pero solamente para lo que nos escuchan, porque a veces es bueno dejar como esas Sí, cositas claras, porque para hay los mucha hebreos, la desinformación. palabra Dios no es exclusiva para Yahvé. La palabra No, Dios es simplemente alguien con poder. Lo único que ellos hacían separación, exactamente. que cuando ellos se referían al Dios eterno, le ponían su nombre y le llamaban el Dios, decían Elohim Elión. Entonces ellos se referían que al Dios Yahweh era el Elión, o sea, era el Todopoderoso. Ujú, Pero la palabra Dios, si tú te fijas en Éxodo 22, verso 8, la palabra Dios se le aplica al sumo sacerdote. En el verso 9 a los ujú. jueces. Y en el verso 28 otra vez al juez, que cuando Jesucristo le contesta mal al sumo sacerdote, le pegan un golpe y le dice, le dice, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me golpeas?
Y entonces le aplican ese texto. ¿Por qué injurias al príncipe de tu pueblo? Bueno, claro, porque está en español, no se entiende. Ya ha pasado por el pascón del latín, del romance, y ha pasado también por el griego. Pero si esa palabra, cuando Cristo la habló con el sumo sacerdote, ellos están citando Éxodo 22-28. Ahora, para que te quede más claro, cuando Pablo se enfrenta al Sanedrín en Hechos de los Apóstoles, Pablo le dice al sumo sacerdote Ananías, pared blanqueada. Entonces, si tú te fijas en Hechos capítulo 23, versículo 3, le aplican a él Éxodo 22-28, le dicen, no injuriarás al príncipe de tu pueblo. Es una cita directa. Y Pablo dice, hoy no lo sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no injuriarás al Dios de tu pueblo. El Dios del pueblo era el sumo sacerdote. Es raro que Pablo no conoció esa investidura. Correcto. Ese es un texto que ha dado mucho que decir, porque ¿cómo va a ser que Pablo, siendo judío y siendo, como él dice, de la tribu de Benjamín, estudiado a los pies de Gamaliel, cómo no va a reconocer la ropa sacerdotal? Ese es un tema que ha dado mucho... No, espera. Es que ahí hay un dogma. Ahí te voy a decir que tú tienes un dogma. Yo te digo, ese tema ha dado mucho de qué hablar. No. Pablo no lo reconoció. Te estoy diciendo porque la mayoría, ese tema de que Pablo no reconoció la ropa sacerdotal ha dado mucho que hablar, es lo que digo, no que yo lo digo. Oh, ok. Es que no, el problema, escucha bien, el problema es cuando Pablo está hablando, él está envuelto y hasta lo quieren abofetar y todo. En ese momento, ¿tú crees que él se va a dar cuenta? No le importa quién está enfrente de él, él sabe para quién trabaja. Entonces, cuando él le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Entonces, cuando a él lo están pegando, le están pegando de parte del sumo sacerdote. Entonces, cuando Pablo reconoce que si es de parte del sumo sacerdote, él debe de ser sumiso delante del príncipe de su pueblo. Claro. Pero no es que Pablo no lo había... Pablo tal vez no lo había visto porque lo tienen atrincuñado, agarrado ahí, apresado, pues. Pero recuerda otra cosa, que los apóstoles entendieron que había una transición de primer pacto a segundo pacto, el pacto viejo a pacto nuevo, había una transición, que ellos sabían que eso se iba a acabar con la destrucción de Jerusalén. Entonces ellos tenían que reconocer las autoridades todo ese tiempo. Correcto. Bueno, nada, listo. Selvin, gracias, un gusto como siempre, hasta luego, un placer. Listo. Gracias por tu paciencia. Gracias. Bueno.